La Constitución de 1963 es una constitución que surge en un contexto muy específico de democratización de la sociedad dominicana luego de una dictadura de 31 años. De hecho, luego de la caída de Trujillo, se constituye un Consejo de Estado que tenía como finalidad precisamente organizar la transición hacia un régimen democrático. Y una de las medidas para asegurar esa transición era precisamente la elaboración de una nueva constitución. Por eso, en una reforma constitucional que se realiza para la creación de ese Consejo de Estado, se establece también la obligación de convocar elecciones para elegir los representantes que elaborarían esa constitución y posteriormente a otras elecciones que se celebrarían el 20 de diciembre del año 1962 para elegir los representantes ya a los cargos electivos, tanto de presidencia, vicepresidencia y los cargos legislativos. Lamentablemente, por deficiencias en la organización del proceso por parte de la Junta Central Electoral, no fue posible que se produjera la primera elección para elegir los representantes a una especie de asamblea constituyente, y la decisión que se tomó luego de otra reforma constitucional fue atribuir la función de elaborar la nueva constitución a los diputados que fuesen electos el 20 de diciembre del año 1962. Y efectivamente así ocurrió. Los diputados electos entraron en labores de elaboración de la nueva constitución, incluso antes de que el presidente Juan Bosch, electo también el 20 de diciembre de 1962, tomara posesión el 27 de febrero. Y esos trabajos culminarían aproximadamente el 27, 28, 29 de abril con la proclamación de una nueva constitución que, vuelvo y repito, estaba llamada a ser una de las medidas determinantes para la transición democrática en la República Dominicana luego de más de 3 décadas de dictadura. Pero un aspecto sumamente importante de la Constitución del 1963, aparte del rol que debía cumplir como medida de transición democrática, es que es la Constitución que en la República Dominicana incorpora el paradigma social del constitucionalismo. Es la primera constitución que se enfoca a partir sobre todo de las experiencias como de la Constitución cubana de 1940, de la Constitución de Querétaro de 1917, de la Constitución de Weimar en Alemania de 1919, que incorpora elementos sociales y un catálogo también de derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la participación en los beneficios de la empresa, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, el derecho a la educación. Establece también la igualdad económica del hombre y la mujer en el matrimonio. En fin, definitivamente la Constitución del año 1963 es la expresión más nítida en la República Dominicana de lo que a nivel comparado se conoce como el constitucionalismo social, que es la superación de ese paradigma constitucionalista liberal que se enfocaba esencialmente en los derechos individuales y de alguna forma u otra no hacía tanto énfasis en los derechos de carácter social, que posteriormente serían pues abordados de manera sistemática como los derechos económicos, sociales y culturales. Es importante destacar que lamentablemente luego del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, algunos de esos derechos que fueron constitucionalizados en la Constitución de 1963 no volverían a ser reconocidos jurídicamente en el ordenamiento jurídico dominicano, sino hasta más de 30 años. Es el caso, por ejemplo, de la igualdad de los hijos naturales e hijos legítimos, es decir, los hijos que nacen dentro del matrimonio y los hijos que nacían fuera del matrimonio. Es el caso también de la igualdad económica, como ya mencioné, de los esposos dentro del matrimonio, entre otros derechos. Es decir, que con el golpe de Estado y
la supresión de la Constitución de 1963, que fue una de las primeras medidas de los golpistas, lamentablemente la República Dominicana sufrió un retroceso de varias décadas en lo que respecta a conquistas y reivindicaciones sociales que habían sido constitucionalizadas en el año 1963. Y cuando uno logra pues hacer esa comparación en términos históricos, puede tener una mejor idea de cuál es la dimensión de lo que se perdió en el año 1963, lamentablemente, con el golpe de Estado al gobierno democrático del profesor Juan Bosch y el golpe de Estado en contra de la Constitución. No es casualidad que la principal consigna posteriormente, en el año 1965, cuando se produce la gesta heroica de abril, era la de la vuelta a la constitucionalidad, es decir, el restablecimiento de la Constitución del año 1963 y el restablecimiento del gobierno democráticamente electo del profesor Juan Bosch sin elecciones.